quiero hablarte de una palabra que se llama lucha legítimamente. Me hablaba el Señor acerca de esto en estos tiempos. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuántas veces Dios nos compara a nosotros con atletas, ¿no? Con gente que está aún en la milicia, como soldados? Y también esto habla de un estado de preparación, un estado que nosotros tenemos que tener, prepararnos, adecuarnos. Cada día el apóstol Pablo decía: yo entrego mi cuerpo, lo entrego y lo golpeo para que se adecue al llamado, para que pueda hacer lo que fue mandado a hacer. De alguna manera está diciendo: lo someto a mi cuerpo, porque la carne es débil y no quiere, o mejor dicho, a veces la carne es débil. Ese de la carne es débil es medio contradictorio, ¿verdad? Porque la carne es débil en cuanto a que cae con facilidad en el pecado, pero la carne es fuerte también cuando domina sobre el espíritu muchas veces. En cuanto nosotros la dejamos, por supuesto, no porque sea más fuerte que el espíritu. Entonces, más adelante en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que si el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que se presente aprobado, es porque justamente vamos a ser probados. Porque para ser aprobado primero tenés que ser probado. Y en estos tiempos estamos siendo probados en nuestra fe, probados en nuestra perseverancia, probados aún en nuestra relación con Dios. Porque hubo un tiempo donde la iglesia estaba acostumbrada que su relación con Dios se basaba en 3 días de cultos semanales, o 4, o 2, o 1. Hay iglesias que tienen solamente reuniones los domingos y que esa era la relación con Dios. Un día de seminario, un día de reunión de damas, un día de reunión de jóvenes, y se acabó mi relación con Dios. Pero en estos tiempos somos probados en nuestra relación con Dios porque tenemos nuestra decisión día a día de ir a la presencia del Señor. Somos probados una y otra vez porque ahora no dependemos de que otro nos sumerja en la presencia del Señor. Nuestra mentalidad de culto de cristianos de años muchas veces nos hizo ver como que llegamos a la casa del Señor, llegamos a la iglesia o al templo, porque la iglesia somos nosotros, pero llegamos al templo y nos metemos en la adoración, y los músicos tienen la obligación de hacer descender la presencia de Dios para que nosotros que estamos ahí sentaditos y que venimos de un día de no buscar para nada a Dios, tal vez de una semana de no buscarlo a Dios, queremos ser llenos de la presencia del Señor y queremos sentir su gloria. Y luego viene el predicador, y el predicador tiene que darte una palabra que te infunda fe, que te cambie las circunstancias y que cambie situaciones. Pero resulta que toda tu semana fue de estar lejos de Dios. Entonces cuesta mucho entrar en la presencia, cuesta mucho que la palabra pueda ser efectiva en tu vida. Por eso Pablo aconsejaba a Timoteo: preséntate como un obrero aprobado, o mejor dicho, preséntate aprobado delante de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que, y atento a esto, que usa bien la palabra de verdad, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Pero el asunto es que podemos usar las mismas cosas que usamos para bien, las podemos usar para mal. Podemos usar un cuchillo, por ejemplo, para comernos un churrasquito, y qué rico que es eso, pero también podemos usar un cuchillo para herir a alguien. Podemos usar nuestra lengua, nuestra boca, podemos usarla para bendecir o podemos usarla para maldecir.
Y la palabra de Dios la podemos usar bien o la podemos usar mal. Por eso Pablo le dice, Timoteo, si tienes que presentarte aprobado, tienes que entender que la palabra de Dios debes usarla correctamente. Y Satanás siempre va a buscar de que adquieras de forma ilegítima lo que te pertenece por derecho. Siempre, desde siempre, Satanás se puso en esa condición de querer que el hombre tome por fuerza o ilegítimamente lo que le pertenece por derecho, lo que Dios ya le prometió, lo que Dios le dijo que era de él. Lo vemos desde el principio, lo vemos con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahí la serpiente engaña a la mujer para decirle algo que ellos ya tenían que saber. Ellos iban a vivir eternamente si no pecaban. Y sin embargo, ahí el enemigo viene para tentar a través de ese fruto y lo tienta con una media verdad. No termina de ser una mentira, pero basado en una verdad bíblica. Luego vemos en el caso de Abraham. Abraham tenía la promesa de un hijo y esa promesa del hijo tenía que venir. Dios ya le había avisado que había una nación que iba a nacer de él. Sin embargo, Abraham escucha a su esposa, se apresura y nació Isaac. Pero antes de nacer Isaac, ¿quién nace? Ismael. Y cuando nace Ismael, nació fuera de lo que Dios había establecido. Porque lo que Dios había establecido es que en Sara iba a tener la descendencia a través de Isaac. En Isaac te será dada descendencia. Entonces, cuando vemos, Abraham, a pesar de creerle a Dios, le fue contado por justicia porque le creyó a Dios, porque Abraham, a pesar de haber escuchado a su esposa en el primer momento, escuchado, digo, en cuanto a ese mal consejo, a esa mala decisión de tomar a aquella esclava como esposa o como mujer para tener un hijo, cuando Abraham escuchaba a Dios, Abraham obedecía y estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac en sacrificio por causa del amor que él sentía por Dios. Entonces, cuando vemos a lo largo de la historia bíblica, nos damos cuenta que hay una carrera que se puede establecer de forma legítima o ilegítima. Y hay formas de usar bien la palabra de verdad o mal. Por eso cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, vemos la historia de Jesús y la historia de Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista vino para predicar arrepentimiento, para restaurar la relación de Dios con el hombre. Y eso era importante. ¿Por qué? Porque el hombre a través del pecado había cortado su relación con Dios y Dios no podía acercarse al hombre porque el hombre estaba en pecado. Y Dios no puede tener parte con el pecado. Pero cuando vamos al libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 4, o en el 3, habla acerca de Juan el Bautista y habla, dice en el capítulo 3, verso 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, Juan el Bautista predicaba para acercar o para anunciar el acercamiento de Dios hacia el hombre, ¿sí? Restaurar la relación de Dios con el hombre. Ahora viene Jesús detrás de Juan, porque Juan venía preparándole el camino para el Señor, y cuando viene Jesús viene predicando que algo mucho más allá. Habla de restaurar nuestra relación como hijos de Dios, con nuestro Padre. Y entonces habla de nosotros restaurar la relación del hombre con Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Por eso, si somos hijos de Dios y tenemos el ADN de Dios,
Debemos entender, Dios es un Dios perdonador y en nosotros tiene que haber perdón. Dios es un Dios de amor y en nosotros tiene que haber amor. Dios, cuando nosotros vamos a Él como hijos, Jesús era, como hijo, mostraba cómo era el acercamiento de un hijo a un padre. Y Jesús fue un incansable buscador de la presencia del Padre. Él oraba continuamente, él ayunaba continuamente. Él era un hombre de intimidad con el Padre y en todo momento consultaba a su Padre en sus decisiones. Pedía fortaleza cuando sentía debilidad. Él asociaba su vida continuamente a la comunión con el Padre. Pero me impacta en el principio, luego de ser bautizado Jesús. En el capítulo 4 del libro de Mateo, dice que entonces, versículo 1 en adelante, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a una ciudad, a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, le dijo: si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros leemos esta historia bíblica acerca de la tentación de Jesús, nos encontramos justamente este fundamento que después el apóstol Pablo le enseña a Timoteo: lucha legítimamente. Jesús estaba en el desierto, estaba solo, no tenía otras personas con él, era su relación entre él y el Padre. Y aparece Satanás para tentarlo, como muchas veces Satanás viene a tentarte cuando estás solo, cuando no hay otro a tu alrededor, otra persona. Cuando eres tú y Dios, y viene el enemigo para tentarte porque no hay un tercero que observe. Y es entonces cuando se dirime nuestra legitimidad. ¿Qué tan legítimos somos? ¿Qué tan transparentes somos en nuestro proceder? En realidad, cuando vemos esta historia nos damos cuenta de cómo Satanás nunca ha cambiado a lo largo de toda la historia y ha tratado de que tomes ilegítimamente lo que te pertenece por derecho. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que en la tentación, Jesús dice la palabra que el diablo vino primero para decirle: convierte las piedras en pan. Y uno de los milagros que Jesús hizo luego fue multiplicar el pan. Quiere decir que Jesús tenía el poder para hacerlo, solamente que no era el momento, solamente que no era legítimo lo que Satanás le estaba pidiendo que haga. Jesús lo podía hacer, tenía el poder para hacerlo, pero no hubiera sido legítimo que en ese momento Él transformara las piedras en pan. Luego la segunda tentación le dice, lo tienta aún con la palabra, porque por eso digo que debemos entender lo que Pablo le enseñaba a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que no lo usa para su propio beneficio, que no la usa y la tergiversa, que no la usa y la cambia a su modo, que no la usa y saca un texto del contexto para utilizarlo como un pretexto para sus propios principios y beneficios, sino que Jesús acá es tentado aún con la palabra.
Y fíjate que dice, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, le dice Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La palabra de Dios dice esto, pero el asunto es que Jesús sabía que no era legítimo utilizar esa palabra para esa situación específica. ¿Los ángeles estaban al servicio de Jesús? Sí lo estaban. Constantemente podía Jesús pedir ángeles que lo vengan a asistir. Pero él sabía que no era legítimo en esa circunstancia. No era ese momento. Ahí era el momento de soportar la tentación. Era el momento de presentarse ante el Padre como un obrero aprobado, sin nada de qué avergonzarse, sin atajos. Y ahora Jesús estaba allí, siendo tentado, buscando Satanás la forma para llevarlo a su territorio. Tercera tentación, le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adorar. Todo lo que en la tierra hay, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, le pertenece al Señor. Y todo el Señor, el Padre, lo sujetó bajo la autoridad del Hijo. Quiere decir que lo que Satanás le estaba ofreciendo le pertenecía legítimamente al Señor. Sin embargo, no era la forma legítima de obtenerlo. No era la forma legítima de ejercer su autoridad. La forma legítima era que Jesús pase por el proceso que vino a pasar. Pero ahora Satanás le ofrecía un atajo. ¿Cuántas veces el enemigo te ofreció un atajo? Sobre todo en estos tiempos en los cuales estamos encerrados muchos en las casas, otros haciendo lo que debemos hacer, algunos que tienen que ir a trabajar y tal vez te sentís forzado en muchas situaciones, pero lo importante es, ¿estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios establece? ¿Estamos luchando legítimamente? Podemos decir de que este tiempo de pandemia es un tiempo de desierto, porque las situaciones, las condiciones alrededor son extremas, por el cuidado que hay que tener, por cómo nosotros debemos mantenernos en un estado de integridad a pesar de las circunstancias. Ahora te pregunto una vez más, ¿estás luchando legítimamente o estás tomando algún atajo? Porque muchas veces Satanás va a venir para tentarte como a Jesús, no con cosas que no pudieras alcanzar, solamente que es un atajo para que lo alcances tal vez más rápido, tal vez no mucho más rápido, porque Satanás siempre va a esperar el momento justo, cuando el cansancio empieza a venir o cuando ya las fuerzas se te acaban. Jesús había pasado 40 días de ayuno, su cuerpo estaba debilitado, las fuerzas se habían acabado, pero Jesús estaba allí ahora enfrentándose con Satanás. Satanás sabía muy bien que era el momento justo, que si lo podía agarrar en ese momento y moverle el piso, era justo la oportunidad. Pero Jesús, a pesar de que su cuerpo estaba cansado, él entendió mucho antes lo que Pablo el apóstol decía: la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Y el espíritu de Jesús estaba dispuesto constantemente. Aunque su carne estaba debilitada, su espíritu estaba fuerte, estaba fortalecido. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con su Padre constantemente. Él había sabido ocupar su lugar de hijo.
Por eso Satanás lo primero que quería sacarle de contexto era: si vos sos hijo de Dios, no podés estar pasando por esta situación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué tenés que estar pasando hambre? Si sos hijo de Dios, ¿por qué estás pasando este tiempo de pandemia? Si sos hijo de Dios, ¿por qué estás pasando este tiempo de necesidad? Si sos hijo de Dios, ¿por qué estás pasando este proceso en tu familia? Si sos hijo de Dios, ¿por qué no podés ver a tus seres queridos? Si sos hijo de Dios, ¿por qué no podés congregarte? Si sos hijo de Dios, ¿no es legítimo que lo hagas? Es legítimo, pero no es el momento. Entonces, te pertenece por derecho, pero sería ilegítimo que tomes esto fuera del tiempo. Y aquí es donde se redondea un poquito, porque Jesús dice la palabra que fue tentado. Fue tentado con el pan, fue tentado con la cobertura física y fue tentado con la autoridad. Como hijo de Dios, tenemos autoridad. Tenés autoridad que Dios te ha dado, el Padre te ha dado autoridad. Pero hay formas de usar la autoridad. Hay momentos en cuando tenemos que usar la autoridad. Porque la autoridad es poder delegado. Y ese poder que es delegado depende de aquel que nos delegó el poder. ¿Y para qué nos delegó el poder? El problema es que si yo quiero utilizar ese poder, esa autoridad, ese poder delegado, lo quiero utilizar de una manera ilegítima, pierdo la autoridad. Por lo tanto, voy a tratar de obtener ilegítimamente lo que me pertenece por derecho y como se dice en criollo, me voy a quedar sin el pan y sin la torta. Cuando nosotros observamos este pasaje, vemos a las claras que en la vida de Jesús, Satanás lo tentó con tres cosas, que esas tres cosas Jesús las alcanzó de forma legítima. Jesús multiplicó el pan. Jesús fue puesto en poder y autoridad sobre todas las cosas. Y Él nunca rindió su adoración a Satanás, sino que rindió su adoración al Padre. Porque el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo está tu adoración en este tiempo? ¿Cómo está tu tiempo de adoración? Porque ahora no tienes a los salmistas, a los músicos, o como quieras que tú les llames, ministros de alabanza, de adoración. No los tienes para que te guíes en una adoración. Ahora tu adoración depende de ti, de tu comunión con el Padre. ¿Cómo está tu adoración? Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo tercero, dice la palabra, una de las cosas que me impacta es que Satanás lo tienta a Jesús y le dice: échate del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Una promesa de Dios. Y Satanás viene a tentarlo a Jesús con una palabra sacada de contexto. Y Jesús, que conocía la palabra y que además se conducía de acuerdo a la palabra, Él contesta con la palabra, porque la forma de defenderte es a través de la palabra. Y me impacta porque en la vida de Jesús, en este pasaje, podemos ver cómo todo se redondea para llegar a un mismo punto. Y dice la palabra que cuando Jesús lo resistió a Satanás, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces
le dejó y vinieron ángeles y le servían. Lo dejó. Y quiero decirte que este desierto tiene su final, que este proceso tiene su final, que este tiempo de prueba tiene su final. El asunto es cómo te encontrará el final de este desierto, cómo te encontrará el final de este proceso que estás viviendo, porque Jesús resistió al enemigo y cuando terminó aquello con que Satanás vino a tentarlo, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y ahora viene la palabra a cumplirse sobre la vida de Jesús, no porque había cedido a la tentación, sino como un sello mostrando que legítimamente Dios tiene para entregarte cosas preciosas. Por eso dice la palabra, Satanás lo dejó a Jesús, lo dejó tranquilo, lo dejó en paz. Y quiero que entiendas que si resistes un momento más, si resistes un tiempito más, si te atreves a resistir al enemigo, dice la palabra que el enemigo huirá. Resistid al diablo y el enemigo, el diablo huirá. Ahora, para eso debemos acercarnos a Dios. Debemos ir al Señor. Para acercarnos a Dios debemos pagar un precio. Qué bueno que es que en este tiempo la iglesia se ha despertado a la oración, al ayuno, a la búsqueda. Y en los hogares, muchos hogares se han convertido en altares donde la presencia de Dios es derramada. Pero quiero decirte que viene el tiempo donde Satanás tendrá que huir porque verá que no tiene lugar ni parte contigo. Y cuando esto ocurra, las promesas del Señor vienen para ti. Así como cuando vinieron a Jesús, dice la palabra que vinieron ángeles y le servían. Satanás se adelantó para tratar de robarle esta bendición a Jesús. Él lo quiso tentar porque sabía que terminado el proceso los ángeles iban a venir para servirlo al Señor. Cuando el enemigo viene para tentarte en algún área, tienes que saber que legítimamente Dios tiene una respuesta que está a punto de entregarte. Satanás es uno de los primeros anunciadores de las bendiciones de Dios. Cuando él quiere hacerte caer, cuando él viene a tentarte con algo, estate seguro que de forma legítima Dios está a punto de entregártelo. Acá podemos observarlo. Les dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando se fue el enemigo, porque si hay algo que Satanás no puede soportar, es tu fidelidad. Por eso resiste, mantente firme, establece un principio no solamente de fe y de confianza, sino de fidelidad a tu Padre. Y puedo asegurarte que viene el tiempo donde vas a cosechar la bendición de Dios. Viene el tiempo donde legítimamente Dios te va a entregar lo que Satanás te había ofrecido de forma ilegítima. Jesús recibió fortaleza. Dice la palabra, entonces vinieron ángeles y le servían. Y esto es lo que está a punto de acontecer en tu hogar. Es lo que está a punto de acontecer con tu familia. Es lo que está a punto de acontecerte en este tiempo. Ángeles del Señor son enviados para aquellos que lo temen, para defenderlos. No habrá nada, absolutamente nada, que pueda separarte del amor del Señor. Porque no hay cosa creada que pueda separarnos de su amor. Así que en este tiempo más que nunca, aférrate de las promesas de Dios. Tómalas legítimamente. Dice la palabra, como obrero
aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. De esa manera, usando bien la palabra de Dios, es como vamos a alcanzar las bendiciones del Padre sobre nuestras vidas. Que en este tiempo, más que nunca, te conviertas en un buscador de la verdad de Dios. Que en este tiempo, más que nunca, puedas aferrarte a la palabra del Señor y puedas ser uno más de aquellos que se presenta delante del Padre como Jesús se presentó, como un obrero aprobado, que usó bien la palabra de verdad, que reprendió al diablo con la palabra, mostrándole a Satanás que no se trata solamente de conocer la palabra, sino de usarla correctamente. Quisiera que en esta noche podamos ir juntos a la presencia del Señor y presentarnos delante del Padre y como hijos, no dudando de nuestra condición de hijos, como lo hizo Jesús, porque Satanás lo tentó y dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Nosotros no tenemos duda. Jesús no tenía duda de si era hijo de Dios. Él no tenía que probar que era hijo de Dios. Y tú no tienes que probar que eres hijo de Dios. Tú eres hijo porque el Padre te ha comprado y te ha pagado un precio precioso de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, no tienes que probar que eres hijo. Simplemente tienes que vivir como hijo. Y tienes que disfrutar el ser hijo. Usa bien la palabra de verdad. Úsala correctamente. Vamos a la presencia del Padre como hijos, en condición de hijos, no en condición de siervos, sino en condición de hijos. Podamos acercarnos al Padre con toda la confianza de que Él va a contestar cada una de nuestras oraciones. Así que vamos a su presencia, ahí donde estás. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar al Padre y vamos a rendirnos delante de Él. Y si estás atravesando por una circunstancia difícil, este es el momento para que busques en su presencia, para que veas a través de su palabra que el Padre de amor y de misericordia ya ha resuelto una respuesta para tu vida. Cierra tus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Nos humillamos delante de ti. Señor, como hijos es que venimos delante de ti. Sabemos, Señor, que nos has lavado y comprado con precio de sangre, que has pagado un precio alto por nuestras vidas y que si nos diste a tu Hijo en la cruz para morir por nosotros, dice tu palabra, ¿cómo no nos darás también todas las cosas con Él? Por eso, en este tiempo donde la humanidad entera está pasando por tribulación y angustia, nosotros estamos confiados, porque somos tus hijos, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas. Tú guardas en completa paz a aquellos que confiamos, que mantenemos nuestros pensamientos solamente en ti. Nuestra confianza está en ti y no venimos a ti, Señor, confiado en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Por eso, en este tiempo más que nunca, Señor, venimos a tu presencia humillados, pero confiados, conociéndote que tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia. Señor, en esta noche, yo te pido que tu mano de poder se extienda a cada hogar y esté tocando cada vida, cada corazón, transformando los pensamientos, llevándote, Señor, en esta noche toda angustia, toda opresión, todo dolor, toda depresión, Señor, que se ha apoderado de las vidas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, arranca de los corazones toda raíz de amargura, todo temor. En este momento, toda falta de perdón sea llevada cautiva, Señor, ahora a la cruz del Calvario. Y venga sobre las vidas, Señor, un nuevo tiempo, sobre cada uno de aquellos que hoy están recibiendo esta palabra. Venga un nuevo tiempo y tus ángeles ministradores puedan venir a cada hogar. Señor, yo puedo ver a la distancia como tus ángeles ministran
las vidas y los corazones. Sirven a aquellos que están ahora con sus corazones humillados delante de ti, que quieren agradarte y honrarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, gracias por este tiempo especial que nos permites vivir en tu presencia. Gracias por tu palabra revelada. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentarnos de la manera correcta delante de ti. Gracias por revelarnos tu palabra y hacernos ver una realidad en nuestras vidas. Somos hijos y como hijos somos herederos y no tomaremos ilegítimamente lo que por derecho nos corresponde. Esperaremos en tus tiempos, esperaremos en tu voluntad para que tú, Señor, que eres fiel y justo, traigas la respuesta a nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza y toda la adoración. Te la rendimos a ti hoy y siempre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y qué lindo que es poder estar en la presencia del Señor. Qué lindo que es poder orar juntos al Padre. Que esta noche podamos juntos recibir bendiciones de lo alto. No te olvides de seguir predicando la palabra del Señor a través de compartir el mensaje. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Longchamps, o seguinos a través de Facebook Live en Pasión por las Almas Longchamps y compartí el mensaje con tus amigos, con tus conocidos y con aquellos que están necesitando una palabra de vida y de esperanza. Que Dios bendiga tu vida. Nos volvemos a encontrar en la próxima transmisión, Dios mediante. Que Dios te bendiga mucho.